A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues hoy vamos a hablar de los carteles de la Feria de Bilbao que se acaban de presentar y de las ferias taurinas de los últimos días del mes de junio. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues hoy es 4 de julio y estamos de cumpleaños porque un 4 de julio de 1917 nació en Córdoba Manuel Rodríguez Manolete, el primer torero auténticamente moderno, el primero que fue capaz de quedarse quieto con los toros e imponerles una faena a todos ellos. Además fue un torero de muchísima personalidad y desde luego cuando el toro islero le mató en Linares, pues entró en el Olimpo del toreo. El recuerdo de Manolete es imperecedero, siempre perdura y desde luego siempre le tenemos en nuestro recuerdo. Y hoy, viernes 4 de julio, se han presentado los carteles de Bilbao y desde luego han sido la comidilla del día. Lo primero que ha sorprendido es la reducción de la feria. En relación con el año pasado, se quitan dos festejos, una corrida de rejones y una corrida de toros. Creo que está bien suprimida la corrida de rejones. Era una corrida que no interesaba en Bilbao y que además encarecía el abono. A mí me gustaría que hubiera 8 corridas de toros como hubo toda la vida, pero entiendo también pues que en los últimos años ha ido muy poca gente a los toros a Bilbao y que desde luego tampoco es plan que haya un montón de corridas a plaza vacía, ¿no? Yo creo que la feria tiene dos carteles muy interesantes, 2 días donde la plaza va a estar muy animada, que son los carteles del jueves 21 de agosto y del viernes 22. El 21 de agosto, con toros de Victoriano del Río, van a torear Juan Ortega, Roca Rey y Pablo Aguado, y el viernes 22, con toros de Garci Grande, van a torear Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Borja Jiménez. Esos van a ser los dos carteles que todo el mundo va a querer ver. Pero el resto de la feria, mucho me temo que la vamos a presenciar pues los cuatro aficionados que en Bilbao vamos a todas, ¿no? Creo que la empresa tenía que haber intentado contratar una segunda tarde a Roca Rey y otra segunda tarde a Morante de la Puebla. Lo tenía que haber intentado a toda costa. Porque en Bilbao, para que el público asista, el cartel tiene que ser muy redondo. Esa corrida, vamos a decir, de toreros secundarios, que en San Isidro, en Madrid, mete 20.000 espectadores y que en Pamplona se celebra plaza llena porque toda la plaza está abonada, en Bilbao no funciona. En Bilbao tiene que ser un cartel muy redondo y de primeros espadas. Si ese cartel no está, o sea, el día que no hay un cartel redondo, pues a Bilbao va muy poco público porque el público bilbaíno no conoce a los toreros que torean ese día y los aficionados de fuera no se desplazan a ver un cartel de segunda fila. Por lo tanto, la única salida que tiene Bilbao en este momento son carteles muy redondos. Y para redondear la feria y hacer carteles redondos, era obligado que Morante y que Roca Rey estuvieran 2 tardes. Era obligado. ¿Cómo hubiera hecho yo la feria? Bueno, pues creo que la novillada está bien que esté presente. Siempre los novilleros tienen que tener un lugar en todas las ferias. Creo que una corrida dura también tiene que estar presente porque la tradición torista de Bilbao también es muy importante, pero las otras 4 corridas tendrían que ser de carteles verdaderamente redondos. Entonces, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Pues el domingo la novillada, el lunes Roca Rey, el martes Morante de la Puebla, el miércoles la corrida dura, el jueves Roca Rey otra vez y el viernes Morante de la Puebla otra vez. Y ya el sábado pues dejamos que la gente se vaya a la playa. Yo creo que
si aceptamos una reducción de la feria por las actuales circunstancias por las que atraviesa la Plaza de Bilbao, la contrapartida tiene que ser unos carteles verdaderamente rematados. Porque lo que va a suceder este año es que va a haber mucha gente 2 días y el resto de los días va. También se nos ha dicho que lo de este año supone una situación excepcional. Por lo visto, ya la empresa no tiene ningún impedimento para explotar la plaza durante todo el año. Van a cubrir el ruedo para dar toda clase de eventos y estos eventos se espera que sean muy rentables económicamente para la empresa. Por lo tanto, se nos ha dicho que el año que viene, donde la empresa habrá ganado mucho dinero con los eventos extrataurinos, pues eso permitirá pues hacer una feria, taurina más amplia, ¿no? Y volver, pues vamos a decir, a la dimensión tradicional de la feria. Eso se nos ha dicho. Vuelvo a repetir, creo que falta una segunda tarde Morante, falta una segunda tarde Roca y el principal acierto de la feria es que está presente Borja Jiménez 2 días, que fue el gran triunfador del año pasado con la corrida de Fuente Imbro. Yo, que soy abonado de Bilbao de toda la vida y que desde luego la Plaza de Bilbao es una de las que más quiero, pues yo lo único que deseo es que en Bilbao vuelvan los viejos tiempos. Y para eso es fundamental el trabajo de todo el año y hacer una labor de captación de abonados entre empresas, grandes corporaciones, que se ha dejado de hacer. Esperemos que la feria de este año, con las limitaciones ya comentadas, sea un éxito y que Bilbao vuelva por sus fueros. Y como todos los años a finales del mes de junio he estado en Coria Cáceres, en los San Juanes de Coria. Los San Juanes de Coria se han convertido en una fecha obligada en mi temporada. Se trata de festejos populares, de lidia tradicional, pero me encanta ir a Coria. Pienso que los festejos populares tienen una importancia enorme en la fiesta de los toros, por lo tanto, hay que prestarles la consideración que merecen y además son muy importantes como vivero y caladero de nuevos partidarios de la fiesta de los toros. Y luego también, porque todo hay que decirlo, en los festejos populares muchas veces se ve una integridad y una verdad que en las corridas convencionales no se ve. Y por eso me encanta ir a Coria, porque hay mucha verdad y mucha autenticidad en todo lo que allí sucede. Además, el lugar es precioso, una ciudad medieval, amurallada, y en todo el recinto de la muralla al toro se le suelta para que vaya por donde quiere. Y es muy emocionante pues ver al toro transitar por esas calles estrechas, donde muchas veces no hay donde meterse. También es muy bonito verle pasar por delante de la Catedral de Coria. Es el toro a sus anchas y a su libre albedrío en una ciudad medieval. Es una maravilla. ¿Y qué toros, señores? Unos toros fantásticamente presentados y muy astifinos. Es muy emocionante ver a ese pedazo de toro correr por esas calles. Y además, este año he tenido la oportunidad de conocer y de saludar a Israel Pérez el Ruso, el recortador extremeño que está convulsionando los festejos de recortes porque esos quiebros que hace, ajustándose tanto al toro, y esa clase que le pone, verdaderamente tienen admirado a todo el mundo. Yo le vi en Valencia, en San José, y aquello fue. He tenido oportunidad de saludarle, de conocerle, y desde aquí pues le mando mis felicitaciones y le deseo muchos triunfos en este año. Y también, claro, por supuesto, tengo que saludar a mi amigo Francis, el veterinario, que me atiende en Coria pues de maravilla, y también a Ricardo, el cirujano taurino de los San Juanes de Coria, que desde luego tiene una labor muy importante. Vayan a Coria, vean ese espectáculo de ver al toro a sus anchas en un recinto medieval, porque es una fiesta verdaderamente maravillosa. No se la pierdan. A los festejos formales, durante el tercer fin de semana de junio, estuve en la Feria Taurina de Torrejón de Ardoz. Torrejón de Ardoz es una población muy cercana a Madrid, donde la gente va masivamente a los toros. Y es que las entradas son muy baratas y los abonos están al alcance de cualquier bolsillo.
el ayuntamiento se vuelca con la feria y esto hace pues que, como digo, los abonos sean muy económicos. Y se saca una conclusión, y es que muchas plazas vacías y con malas entradas, la causa de esta poca asistencia de público son los precios. En la mayoría de las plazas los precios son muy caros, hay que ser un auténtico potentado para ir a los toros y llevar a la familia, y por eso la gente se retrae, por mucho que le guste. Mientras que el ejemplo de Torrejón demuestra que cuando los precios son accesibles a todos los bolsillos, la gente se vuelca en la plaza. Y eso es lo que se ha visto en esta feria. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino a seguir. Y desde luego muchos ayuntamientos debían seguir el ejemplo de Torrejón. Parece que es totalmente legítimo tirar un montón de dinero en deportes, tirar un montón de dinero en espectáculos presuntamente culturales, tirar un montón de dinero en conciertos, pero cuando se da dinero a los toros, todo el mundo pone el grito en el cielo. Pues no, los toros son un evento cultural, por lo tanto tiene que tener los mismos privilegios y los mismos derechos que los otros espectáculos y las otras actividades. Y desde luego, donde se apoya a los toros, el público responde y además suele ser muy bueno para la ciudad porque inmediatamente lo nota la hostelería. Por lo tanto, creo que el Ayuntamiento de Torrejón está en el buen camino. ¿Qué nos ofrecieron? Pues se ofrecieron 2 corridas de toros y una corrida de rejones. Estuve en las corridas de toros. Bueno, corridas de toros de plaza de tercera, corridas de toros a modo. Y el primer día vimos una corrida de Domingo Hernández que fue estoqueada por Diego Urdiales, Borja Jiménez y Víctor Hernández. Diego Urdiales no estuvo bien y su lote fue bueno, pero desde luego ahora mismo no está en buen momento. Con respecto a Borja, pues Borja ha salido de San Isidro con tal confianza en sí mismo y con tal poderío que es que destruye a los toros. Es que con una serie los revienta. Puede a los toros con 3 muletazos. Ha salido verdaderamente como un ciclón, arrollador. Estuvo muy bien con el capote, tiene un sitio enorme con el capote, cuajó a sus 2 toros con el capote y luego con la muleta los exprimió completamente. ¿no? Pero sin duda el protagonista de la tarde fue Víctor Hernández. Yo creo que Víctor Hernández es el torero revelación de la temporada 2025. Estuvo a punto de salir por la Puerta Grande en San Isidro, no salió porque pinchó un toro, pero más allá de puertas grandes, lo verdaderamente importante es su concepto del toreo y cómo torea. Recuerda mucho al mejor José Tomás, al José Tomás de los años 96, 97, 98. A ese José Tomás que se quedaba muy quieto, se los pasaba muy cerca y toreaba con una pureza excepcional. Luego hubo otros, a lo mejor más pulido desde el punto de vista de la estética, pero mucho menos auténtico y rotundo. Pero ese primer José Tomás, entre los años 96, 97 y 98, fue un José Tomás milagroso. Paradójicamente, en ese momento no llevaba público a las plazas y le seguíamos muy pocos aficionados, pero verdaderamente hizo cosas extraordinarias. Bueno, pues Víctor Hernández nos recuerda a ese José Tomás cuando se echa la muleta a la mano izquierda, porque es la misma pureza y el mismo concepto. Su primero de Domingo Hernández fue un toro muy bueno y lo cuajó totalmente con la mano izquierda. No se puede torear mejor al natural, pero creo que fue más importante lo del sexto, porque el sexto fue el único toro malo de la corrida de Domingo Hernández. Un toro frenado, un toro que tenía media arrancada, un toro muy violento. Y Víctor Hernández se puso a torearlo como si fuese bueno. Asentó los pies en la arena, echó la muleta al hocico y remató los muletazos por debajo de la pala del pitón, a pesar de los frenazos del toro y de la violencia del toro. Hubo muchos muletazos limpios con un toro muy áspero. Le estaba cuajando, hasta que en un momento dado el toro se le queda por debajo y le da una voltereta tremenda, vamos. Yo es la voltereta más fuerte que he visto en mucho tiempo. Y eso le ha causado un coágulo en la cabeza. El toro lo tuvo que rematar Urdiales, porque Víctor Hernández no pudo continuar la lidia, porque lo llevaron totalmente desmayado a la enfermería. Esta voltereta ha quitado a Víctor Hernández de la feria de Pamplona, por ejemplo.
Pero yo desde aquí quiero animar a Víctor Hernández que se reponga pronto y que vuelva a torear pronto, porque esa verdad, ese valor, ese concepto del toreo, desde luego se ven muy pocas veces, son muy caros, y yo creo que Víctor Hernández puede ser un torero de los importantes de verdad. Y luego vi otra en Torrejón, una corrida de Valdefresno, en general muy mansa, pero con un toro muy bueno, que le tocó a Fernando Adrián. Fernando Adrián gustará más, gustará menos, pero lo que es indiscutible es que se entrega con todos los toros y que además liga los muletazos. Y la ligazón es muy importante para llegar al tendido. Todo está muy ligado, todo es muy compacto y además al toro que tiene que matar generalmente lo mata. Por lo tanto, salió por la puerta grande y fue el triunfador de la tarde. Emilio de Justo, con un lote manso, tampoco tuvo su tarde. Y Jiménez Fortes, con ese concepto tan rotundo, tan pétreo que tiene del toreo, pues a dos toros con poca raza, pues le bastaron una serie en cada toro para que los toros se desmoronasen y ya no quisieran embestir más, ¿no? Pero desde luego Jiménez Fortes creo que es una de las mejores noticias también de esta temporada 2025, ¿no? Su vuelta al circuito, con un concepto del toreo también muy auténtico. Y entre las dos corridas de Torrejón hubo una en Madrid, también de Valdefresno, una tía, eran 6 toracos, y una corrida que sacó muchas dificultades propiciadas por la mucha mansedumbre de la mayoría de los toros. Además, en un ambiente difícil, porque cuando en la Plaza de Madrid hay 20.000 personas, pues te empujan al triunfo, pero cuando la plaza está vacía y los 4 que estamos allí somos aficionados exigentes, es muy difícil triunfar. Y los toreros estuvieron muy dignos, con una corrida muy exigente. Y desde luego, si alguno hubiera estado más acertado con la espada, pues hubiera cortado trofeos. El primer espada de la terna fue Luis David Adame. No se entendió con el primero, un toro que pasaba sin clase. Al entrar a matar se llevó un volteretón tremendo, había sensación de cogida muy grave, al final se quedó, me parece que en una fisura de costillas, y salió a matar el otro, el cuarto que era un toro enorme, parecía una catedral gótica y un toro muy duro, muy áspero, con el que estuvo francamente bien. Dio la cara y fue capaz de dominarle, y le hubiera cortado una oreja si le mata. De José Fernando Molina llevamos mucho tiempo hablando bien, y otra vez hay que volver a hablar bien del torero, porque tiene un muy buen concepto del toreo, como demostró ese domingo. Tuvo el mejor de la corrida, el segundo, un toro muy noble, con mucha clase, con poca fuerza, que le pegó muletazos muy buenos y que al entrar a matar también le cogió y le dio una cornada, pero a pesar de la cornada salió al quinto. Un toro muy desigual, que tan pronto embestía bien como embestía mal y con el que estuvo muy firme y dio muletazos muy buenos. También podía haber cortado trofeos si mata bien. Y el tercer espada de la terna fue Cristian Parejo. Tuvo un primero que embestía con cierta clase, pero que era muy manso y que había que perseguir de un lado a otro. Y luego otro que, aparte de ser un armario empotrado y manso, fue muy brusco. Creo que estuvo por encima del lote. Por lo tanto, 3 toreros jóvenes, de los que torean poco, pero que estuvieron muy dignos, con una corrida muy dura, muy exigente. Y este ha sido el último domingo que ha habido toros en Madrid, porque a partir del domingo siguiente ya no hubo toros. Hay corrida los jueves. Bueno, hay novillada nocturna los jueves. Que la novillada nocturna de los jueves nos parece muy bien, pero desde luego no puede sustituir de ninguna manera la corrida de los domingos. Creo que ese es uno de los fallos del pliego actual. El no obligar a que la empresa de toros todos los domingos. Es uno de los fallos más garrafales. Y además, los domingos de verano tiene que haber una corrida de toros para que surjan nuevos toreros. Y a mí no me valen los argumentos esos de que la gente no va. Bueno, no va, pero usted ha ganado muchísimo dinero en San Isidro y por lo tanto ese dineral que ha ganado en San Isidro, o parte de ese dineral, lo tiene usted que invertir en promocionar nuevos valores del toreo. Y luego también hay que buscar fórmulas. Pienso que toda la gradación de localidades que está vigente en San Isidro, pues yo creo que los domingos no tiene sentido. Yo pondría una entrada general de 20 euros y que la gente se siente donde quiera, ¿no? Para hacer más atractivo el festejo. Pero evidentemente creo que no se puede
en temporada dejar a Madrid sin toros un domingo. Y esa es una deficiencia que hay que resolver en el próximo pliego. En la feria de Burgos, una feria que tiene lugar en torno a la festividad de San Pedro en una plaza cubierta. La plaza de Burgos está cubierta desde el año 2015. Y se cubrió para que el club de baloncesto local pues tuviera un pabellón donde jugar. El ambiente es muy feo, el ambiente es de polideportivo, aunque, para ser completamente sinceros y amigo de la verdad, menos mal que este año ha estado cubierta, porque han caído 3 tormentones enormes, y si se han podido celebrar las corridas es porque precisamente estaba la cubierta, porque si no se hubieran tenido que suspender un par de corridas al menos en la mitad del festejo. Pero sí, una plaza fea, una plaza ruidosa, y desde luego echamos de menos aquella vieja plaza del Plantío, que era desde luego, pues vamos a decir, mucho más plazas de toro. Lo que define a la feria de Burgos es la presencia de las peñas. Las peñas te llenan la plaza todos los días, pero con abonos muy baratos. Y esto, por lo visto, es un problema, porque tienes la plaza llena, pero en la taquilla hay muy poco dinero. De todas maneras, a pesar de este hándicap, yo creo que los abonos de las peñas se tienen que mantener, se tienen que conservar y además se tienen que mantener pues con precios muy baratos. ¿Por qué? Porque las peñas hacen que la plaza esté llena y también son un anzuelo para que mucha gente joven se aficione. Sería un auténtico error encarecer los precios. Y no se me olvida el triste ejemplo de Vitoria, cuando los blusas dejaron de ir a los toros, aquella feria se hundió. Por lo tanto, pues las peñas tienen que estar y tiene que ser un reto para la empresa que, a pesar del poco dinero que hay en la taquilla, pues hacer aquello rentable y hacer una feria interesante, ¿no? Creo que en este sentido Tauroemoción ha cogido muy bien el pulso a la plaza y fueron capaces pues de montar pues una feria imaginativa, una feria que gustara, vamos a decir, sin gastar demasiado dinero. Pues Roca y Morante torearon una tarde cada día, pero acompañados de toreros, vamos a decir, de una cotización más modesta. Luego hubo un cartel de banderilleros y luego una corrida, pues vamos a decir, con toreros de tipo medio, ¿no? O sea, una feria de no excesivo presupuesto, pero una feria interesante y una feria que dejó satisfechos a los espectadores. Quizá en Burgos hay que subir al toro un punto de trapío. Yo me acuerdo cuando en los años 80 estaba de empresario en Burgos Chopera, que las corridas estaban muy bien presentadas, quizá también porque Chopera tenía un enorme poderío como empresario y obligaba a los toreros a torear esa clase de corridas en Burgos. Y luego, desde que se fue Chopera, siempre ha sido un desastre. Me acuerdo de Roca Víctor, en los años 90, pues corridas mucho peor presentadas y muy afeitadas, y esa ha sido un poco la tónica de todo lo que ha ido viniendo después, ¿no? Entonces creo que es ilusorio pedir en Burgos un toro como el de Madrid, ¿no? Pero sí que habría que subirle un punto más el trapío y también habría que igualar más a las corridas, porque las corridas han sido muy desiguales. Con 2 toros muy chicos, con 2 toros muy bien hechos y muy bonitos, y luego con otros 2, pues ni fu ni fa, ¿no? Entonces, pues yo creo que en ese sentido hay que esmerarse más, ¿no? Pero bueno. Con respecto a lo que hemos visto, pues el triunfador de la feria fue Ismael Martín. Ismael Martín es un torero de Salamanca que pone banderillas, que tomó la alternativa el año pasado precisamente en Burgos, que mata muy bien y que además cada día que pasa va mejorando con las telas. Es un torero con mucho pundonor, que se arrima mucho, que lo pone todo, y eso también es muy importante, las ganas de querer ser torero en un torero joven. Es el único que ha cortado 2 orejas en un toro y el único que ha cortado un cómputo total de 3 orejas. Por lo tanto, es el triunfador por méritos propios de la feria. Tuvo un lote de Juan Pedro ni fu ni fa y la verdad es que se arrimó mucho, lo mató muy bien y es un triunfo totalmente merecido. Esa tarde quien estuvo francamente bien fue Manuel Escribano. Manuel Escribano debió llegar a Burgos con la moral muy alta después de su triunfo con los victorinos en Alicante, que fueron lidiados en solitario por él,
y le tocó un lote muy bueno. Un primero muy noble y un quinto de bandera. Ese toro de Juan Pedro era de vuelta al ruedo. Un toro bravo en el caballo y un toro muy alegre y de gran calidad en la muleta. Y además es un toro precioso, muy serio pero muy bajo. Y este es el típico toro que pone a prueba a los toreros y que luego muchos toreros de campanillas están por debajo de ese gran toro, ¿no? Pues resulta que Manuel Escribano lo toreó muy bien y estuvo a la altura del toro. Toreó con la mano izquierda de modo extraordinario, muy suave, muy largo, muy templado, muy ligado, y con muy buen gusto. La faena su primero también tuvo bastante calidad. Sí, ya sé que los aficionados somos muy amigos de los tópicos y de las ideas prefabricadas, y la idea prefabricada es que Escribano es un torero apto para corridas duras. Bueno, pues lo que demostró el otro día Escribano, pues es que cuando le pones con una corrida buena, la torea con una suavidad y con un buen gusto verdaderamente encomiables. Fue una pena que se le fuera la mano y matara tan bajo y tan trasero, porque perdió un triunfo verdaderamente importante. Y en esa corrida también toreó el Fandi. Ya hemos dicho que era un cartel de banderilleros. Bueno, pues el Fandi tiró de oficio para cortar una oreja a cada toro. Una corrida buena de Juan Pedro, bastante bien toreada, y paradójicamente lo que me gustó menos de la corrida fue el segundo tercio, ¿no? Creo que se abusó en exceso de los pares al violín. El par al violín es un par de recurso completamente y desde luego, como digo, últimamente se le emplea en exceso. Es una forma pues de cumplir sin tener que cuadrar en la cara del toro, sin tener que hacer el par. Se pasa haciendo un recorte de espaldas y ahí le dejas las dos banderillas por una mano. Estoy harto de los pares al violín y yo creo que son unos pares que deberían desaparecer de las corridas. Pero la corrida fue interesante. Y luego el primer día toreó Roca Rey. Roca Rey llenó la plaza, puso el no hay billetes y le tocó un toro del Parralejo excelente, con una clase excepcional. Roca Rey estuvo muy valiente, como es su costumbre, pero le vi un poco atorado. Yo creo que a ese toro le faltó rematarle y terminarle de cuajar con la mano izquierda y torearle más con la mano izquierda, ¿no? Igual que cuando los toreros no torean, pues les falta pues esa seguridad que da torear a menudo. También hay un proceso inverso, que es cuando se torea mucho, que hace que el torero se atore, como se dice en el argot. Es decir, llega un momento en que no se tiene frescura mental y que se dan pases como de fabricación en cadena, ¿no? Y esa fue la impresión un poco que me dio, de que está un poco atorado. A pesar de eso, ahora le espera su feria, porque si hay una plaza propicia para Roca Rey es Pamplona, donde siempre sale a hombros. Y esperemos verle pues en su mejor versión. Pero en Burgos Roca se arrimó mucho, pero no estuvo a la altura de un toro excelente. Le acompañó Joselito Adame, un torero mexicano al que apodera la empresa y que ha cortado muchas orejas en Burgos, pero que desde luego, a pesar de la oreja que cortó, no estuvo a la altura de un toro muy bueno. Y cerró la tarde Jarocho, un torero de la provincia de Burgos, que toreaba la tercera corrida de su vida y que además se presentaba ante sus paisanos. Nos sorprendió la frescura mental que desplegó en el primero suyo, el tercero de la tarde. Un toro, pues un toro que tenía una cierta nobleza, pero que tenía media arrancada, no humillaba, y administró muy bien los muletazos. Muletazos cortos, sin terminar de bajar la mano para que el toro pasara. Y el toro pasó, porque no se le obligó, una faena de muy buen gusto y una faena por lo menos de una oreja, pero se atrancó con la espada. Y el sexto fue un toro muy exigente, un toro en esa línea en que la casta se transforma en genio. Un toro que pedía el carné. Y Jarocho, a pesar de lo poco toreado que está, porque es un matador muy nuevo, pues la verdad es que dio la cara, y esta vez le mató bien y le cortó una oreja. La impresión general que dio Jarocho fue francamente buena. La de un torero de clase, que además
conforme vaya toreando va a adquirir mucha capacidad. Y luego, constatar otro proceso interesante. Morante hasta ahora no era un torero taquillero, era un torero de culto, que llevaba tras de sí a muy buenos aficionados, pero no era un torero de público masivo, no era un torero que llenara la plaza. Bueno, pues a partir de ahora creo que también va a ser un torero que llene plazas, porque la plaza de Burgos se llenó totalmente el miércoles para verme a él. Lo que pasa es que nuestro gozo en un pozo, porque la corrida de Antonio Bañuelos fue una auténtica decepción. Una corrida muy bien presentada, muy bajitos, pero muy serios y muy cuajados. La única corrida verdaderamente bien presentada de la feria y que además tenía muy buenas ideas, muy buena condición, querían vestir, pero no podían. Se desfondaban, se iban al suelo. También salieron dos toros totalmente descordados que hubo que devolver. Entonces, la sensación general en el tendido fue la de corrida enferma, corrida con problemas de alimentación, con problemas sanitarios, corrida brava que no puede desplegar su bravura porque no tiene fuerza para hacerlo, ¿no? Y no es la primera vez que le ocurre a Antonio Bañuelos. Lo he visto varias veces, que sus toros pues, tienen poca fuerza y se descuerdan y se descoordinan, pues por problemas achacables probablemente a asuntos de tipo funcional, alimentación, a sanidad, a saber. Pero la corrida, como digo, no fue capaz de aguantar la lidia. Morante se tuvo que quitar rápidamente del medio al primero porque estaba totalmente en el suelo el toro. Y en el cuarto, pues le recibió bien de capa. El inicio fue bueno, hubo dos series con la derecha buena, pero hasta ahí porque el toro se paró. Curro Díaz dio muletazos elegantes y de buen gusto, pero en este ambiente de decepción, por ejemplo, el quinto era muy bueno, pero era incapaz de estar en pie. Y el triunfador de la tarde fue Morenito. Se esforzó en mantener en pie a su primero, que fue un inválido, y luego el sexto, que fue el único que tuvo fuerza, fue Manso. Bueno, pues manejó muy bien las querencias del Manso para dar muletazos. Además, mató muy bien de dos buenos volapiés y cortó una oreja a cada toro. Y luego hubo otra corrida de Núñez del Cubillo, que tampoco fue nada del otro mundo. Daniel Luque pasó de puntillas porque su lote fue imposible. Y Emilio de Justo y Tomás Rufo sí que cortaron una oreja de cada toro, pero desde luego sin mostrar su mejor versión. Y he dejado para el final la corrida de Zamora. En Zamora se esperaba un acontecimiento. En Zamora hay una corrida al año y la gente no va a los toros. La sombra sí que suele estar bastante concurrida, pero el sol siempre está vacío en Zamora. Pero la empresa Tauroemoción había conseguido un cartel muy apetecible. Morante de la Puebla, Emilio de Justo y Marco Pérez. Pero nuestro gozo en un pozo. Morante de la Puebla se ausentó por estar resentido de la voltereta de Móstoles y Marco Pérez también se ausentó por la acogida de Alicante. Entonces hubo que recomponer el cartel y entraron Borja Jiménez y Manuel Dios le guarde, ¿no? Fue una pena, porque con el cartel original la plaza se hubiera llenado, porque por primera vez hubo gente en el sol. Bueno, por primera vez después de muchos años, ¿no? Había un ambiente como no había nunca en Zamora. Pero bueno, a pesar de que hubo que sustituir a dos toreros y a pesar de que mucha gente a última hora no fue, pues la corrida fue muy buena. Y quien estuvo en la plaza salió muy satisfecho. Vamos, la corrida del Pilar es la mejor corrida de toros que yo he visto este año. Sí. Yo iba a la plaza pues temiéndome lo peor, después de haber visto la pésima corrida que el Pilar le dio en San Isidro, pero esta corrida fue excelente. Una corrida muy brava en el caballo, a todos les dieron un puyazo, pero todos apretaron muy bien y una corrida de una enorme calidad en la boleta. Porque en el ruedo había tres toreros honrados. Llega a haber tres toreros caraduras, de esos que provocan al público y se indultan tres toros. Pero no, aquí había toreros honrados que entraban a matar. Pero otros toreros más aprovechados, y no digo nombres, hubieran montado allí un auténtico desbarajuste. Una corrida muy buena. Cuarto y quinto, desde luego, fueron de vuelta al ruedo, que no se le dio tampoco. Emilio de Justo, pues Emilio de Justo es un torero que generalmente mata muy bien, hasta el punto que este año ha cortado dos orejas en Madrid por dos estocadas. Bueno, pues esta vez la espada se la trancó y fue una pena porque estuvo muy bien. Se llevó un lote excelente
El primero un puntito flojo, pero tuvo una clase extraordinaria. Y el cuarto fue ese toro que va más. Estuvo muy sentido y muy torero con su primero, pero lo pinchó. Y en el cuarto, conforme el toro fue yendo a más, la faena fue yendo a más también. Que eso suele ser muy difícil. Muchas veces cuando los toros rompen a embestir, los toreros no saben qué hacer y la faena va menos. Bueno, pues aquí fue a más y le toró muy bien con la mano izquierda. Pero de modo sorprendente, Emilio pinchó a los dos toros. Borja, pues ya lo he dicho, tiene una seguridad tremenda, cuajó los dos toros con el capote está en un momento extraordinario y estuvo muy bien con su primero, un toro bravísimo, porque estaba mal de las manos y a pesar de eso embestía y embestía. Y con este toro midió muy bien lo que son las distancias y las alturas. Y luego el quinto, que fue un toro muy bueno, le cuajó completamente con ese toreo de mano baja y cintura rota, tan propio de Borja. Y luego entró en la corrida vía sustitución también Manuel Dios le guarde, que es un torero de Salamanca que torea muy poco y estuvo muy bien. Destacó su faena al tercero, una faena muy intensa de mole. Y además mató bien y por lo tanto Borja y Manuel Dios le guarde salieron a hombros y Emilio de Justo no salió a hombros por lo de la espada, pero también estuvo muy bien. Una corrida muy buena, una corrida muy completa desde el punto de vista del ganadero y muy bien aprovechada por los toreros, cosa que tampoco es habitual, porque cuando los toros salen muy buenos, normalmente descubren las limitaciones de los toreros. Fue una tarde encantadora donde la gente salió muy, muy satisfecha. Creo que es, como digo, de las corridas más completas que he visto este año. Y nada más que decir. Creo que he hecho un resumen bastante ajustado a estos últimos 15 días del mes de junio, a lo que he ido viendo por ahí. Y ahora, claro, en estas fechas es obligado ir a Pamplona. A Pamplona hemos de ir, pues allí que nos vamos. Por lo tanto, el próximo programa tratará única y exclusivamente de una de las ferias más importantes de toda la temporada taurina española, la Feria del Toro de Pamplona. Muchas gracias. Otra vez les agradezco la atención que siempre me dispensan y sigan viendo al toro por los cuernos.